Saludamos al arquitecto Fernando Cordero. Él fue alcalde de la ciudad de Cuenca, fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Arquitecto Cordero, bienvenido. Usted fue una de las primeras personas que, como representante de una organización ciudadana, habló ante el Consejo Municipal en el marco de la discusión que se ha abierto por PUCS y PDOT en Cuenca. Lo hizo en representación del Colegio de Arquitectos y utilizando la figura de Comisión General. Quisiéramos, ante todo, tratar uno de los puntos sugeridos por usted en su presentación que tiene que ver con la rectoría del Estado, que tiene su relación con el centralismo y la forma en que nos afectan las decisiones que se toman en Quito, la falta de poder de decisión demostrada por autoridades locales, reclamada por los ciudadanos y las consecuencias que esto tiene. Deviene en gran parte de lo que se convirtió en un eje transversal en la nueva Constitución, el de la rectoría que abarcaba todos los ámbitos de poder del Estado. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Qué interesante poder aclarar a todos los que nos escuchan y nos ven en Antena 1 este tema. La Constitución ecuatoriana es pionera a nivel mundial en descentralización, pero eso no quiere decir que el Ecuador ya esté descentralizado y que el centralismo haya sido prácticamente dejado atrás, ni de lejos, porque la invitación de la Constitución en el artículo primero hacer, a gobernarnos de manera descentralizada, necesita dos actores, los que tienen el poder centralizado, dispuestos a ceder el poder, y los que tienen las nuevas obligaciones respecto a tomar sus propias decisiones, asumiéndolas. Yo creo que lo que falta es asumir las competencias. Por eso llamé la atención, con todo el respeto del Consejo Cantonal de Cuenca, diciéndoles que es una oportunidad. Aprobar un plan de desarrollo, ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo es una oportunidad para enmarcar de dónde a dónde se pueden ejercer las competencias, inclusive en temas complejos como el de la minería. Como el de la minería. Es decir, sí, cierto es que el gobierno nacional, por decisión constitucional, tiene competencias sobre la explotación de los recursos del subsuelo, pero no es un cheque en blanco. La propia Constitución le limita, la Constitución, no la reforma constitucional únicamente. La Constitución limita de que no podrán explotarse ninguna clase de recursos en zonas de recarga hídrica, en zonas, en definitiva, que pueden atentar contra los derechos de la naturaleza y los derechos de la vida de las personas. Eso Para está en ser la muy Constitución. concretos, arquitecto Cordero, ¿en dónde termina el uso de la rectoría del Estado y en dónde comienza el abuso? A ver, lo que ocurre es que ahí tenemos una falacia respecto a lo que es el Estado. El Estado no es solamente el gobierno nacional. El Estado es también la Municipalidad de Cuenca, entre otras, por ejemplo. Entonces, ¿quién es el competente respecto a algún ámbito que esté en la Constitución? El que tiene justamente la competencia exclusiva. El municipio de Cuenca tiene competencias exclusivas. Por ejemplo, en vialidad, no puede ser, por más que haya una ley mal hecha, por eso yo hablo de equivocaciones legislativas y ejecutivas, no constitucionales. La Constitución está bien, podrá tener otros defectos, pero en ese tema está bien. Es un error del municipio de Cuenca entender de que porque hay una ley mal hecha, la ley de tránsito y transporte terrestre, que le dice que el ministro puede asumir las competencias del municipio mediante un decreto ministerial, mediante un acuerdo ministerial, el municipio le crea, pues. La competencia de una vía urbana, de acuerdo a la Constitución, es de la municipalidad del respectivo cantón. Entonces, ¿hasta dónde llegan las competencias? Hasta el límite de lo que dice la Constitución. Los municipios de Costa Rica tienen 14 competencias exclusivas. Es visible todavía lo que ocurría en Cuenca. Un exalcalde le decía públicamente a Cuenca que no le dan permiso para entrar a analizar el campamento de Río Blanco. El que tiene que dar permiso para que hagan el campamento de Río Blanco es la Municipalidad de Cuenca. ¿Cómo es que no la dejan entrar a un área privada
que no tiene autorización de la municipalidad. Entonces, no entendemos las competencias, no entendemos las capacidades y por eso somos víctimas de esta mala aplicación de la palabra rectoría. Está bien, en la Constitución dice que los ministros serán rectores en el área de sus competencias, de cuando acá el transporte asumió las competencias de la vialidad urbana del Ecuador. No se ha reformado la Constitución, no puede haber una ley que reforme la Constitución. Entonces, así, esos disparates tenemos, pero por cantidades innumerables. Y claro, el balance del poder político coyuntural hace que unos se vuelvan centralistas diciéndose descentralizadores y otros supuestamente se vuelvan descentralizadores siendo eminentemente centralistas. Creo que Es la sin duda, Constitución arquitecto seguirá. Cordero, un tema discutible, sin embargo, Es interesante. su visión es clara en este sentido, pero le diría, y perdone aquí la primera persona, una de mis primeras decepciones con cómo se configuraba la nueva constitución era esto de la rectoría, que aparentemente, siendo lego en la materia legal y constitucional, veía como el fortalecimiento de un hiperpresidencialismo y una presencia omnipresente del Estado en cada cosa del convivir nacional, pasando por la cultura, pasando por manejo de recursos naturales, de bienes estratégicos del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que esta es una discusión larga y compleja y quisiéramos aterrizar un poco en lo que está sucediendo en la ciudad de Cuenca. Hablemos de esta rectoría o, visto desde otro punto de vista, de los efectos del centralismo en el agua y la minería, y allí está de por medio la consulta de Cuenca y este tema de discusión tan actual, PDOT y PUCS para Cuenca. A ver, el tema de la consulta lo que hizo es convalidar democrática y popularmente en las urnas algo que está escrito en general en la Constitución. La Constitución prohíbe de que exista minería en áreas en las que existen justamente las fuentes hídricas. Lo que hizo Cuenca es, tomando como origen la Constitución, pero además puntualizando en qué zonas de nacimiento de los 5 ríos que en ese caso están contemplados las preguntas de la consulta, está prohibida la minería. Eso es parte ya no únicamente de la rectoría que puede aplicar el municipio para preservar en el uso y ocupación del suelo su territorio y la vida de los cuencanos, sino que además está protegido por la Constitución. Ahora, ahí viene todo un dilema que creo que los cuencanos debemos estar preparados para la resistencia. Es decir, ¿desde cuándo se aplican las normas? Hay una cantidad de constitucionalistas que lo dirán, que las normas se aplican de cuando se las aprueba en adelante. Entonces dirán que la consulta se aprobó en el 2010 y en el 2021 y de aquí en adelante, y que las constituciones anteriores ya no tienen por qué ser aplicables y entrarán en una controversia jurídica constitucional. Bueno, ahí tendrá que también usarse a la propia Constitución, porque cuando es el primer día, el 2008, habría que ver si las minas que están en debate aquí en las áreas de recarga hídrica son anteriores al 2008. Y si lo fueran, pues ahí sí la resistencia ciudadana y la expresión que tuvimos en las urnas será suficiente razón como para ponernos y habrán otros cientos de argumentos. Pero en Justamente este el día caso, de hoy, arquitecto Cordero, dialogábamos con una experta en seguridad jurídica, una abogada colombiana, y estaba ella de acuerdo en que estas concesiones mineras son solamente el inicio de un proceso en el cual tiene que irse cumpliendo una hoja de ruta, un flujograma, hasta llegar a la concesión y posteriormente de la utilización de esta concesión a las reparaciones ambientales. Si no se cumple en el proceso, este termina. Y la concesión que se da es inicialmente para efectos de exploración, que tiene que seguir toda esta ruta, que incluye allí la consulta previa, la consulta ambiental, que debería hacerse, así como la socialización. Si no se cumple, no prosigue. El momento en que se dio la consulta popular de Cuenca, estos proyectos, los dos polémicos, Loma Larga o Quimsacocha, como se lo quiera llamar, y Río Blanco estuvieron en proceso, y esos procesos son
a nuestro modesto entender, los que deberían respetarse. El futuro nadie lo sabe. Si hay un cumplimiento o incumplimiento a futuro, ¿quién lo puede determinar? Sí, yo estoy de acuerdo con el criterio de que las concesiones que existen son para diferentes momentos del proceso extractivo. Entonces, si no están en ejecución y vino la consulta popular, pues hasta ahí llegaron. No van a poder proseguir. La de Loma Larga está clarísima de que no está en concesión de explotación y por tanto ya no es viable. Esa ya no hay la menor duda y la otra queda la duda si es que estuvo o no en explotación. Pero bueno, el sentimiento que yo invoqué en esa intervención en el Consejo de la Rectoría es no solamente atinente a esto, que ahí la Rectoría está dividida y eso sí ha sido de toda la vida, desde que el Ecuador es Ecuador, pues los recursos naturales del subsuelo no pueden ser administrados localmente. Nadie está queriendo disputarse ni el oro, ni la plata, ni el molibdeno. Lo que sí estamos discutiendo es de que Cuenca, como ciudad, como conglomerado, como sociedad, sería atentada por una explotación minera en las cuencas hídricas, porque de ahí viene la vida para Cuenca. Eso ya no creo que tiene discusión. Los que quieran discutir, pues, que hay una forma segura de hacer las explotaciones, bueno, todavía no nos han demostrado, pero si es que habría, habrá que discutir en ese momento, es decir, cómo se puede extraer sin contaminar, cómo se puede extraer sin atentar, y mucho peor, lo que vendrán después como los llamados pasivos ambientales, ese tipo de temas que ya nos ponen a veces en polos opuestos de controversia respecto a esta necesidad, por un lado, económica, social que tiene el Ecuador de tener recursos, y la minería puede ser un productor de recursos, pero igual lo que es comida para hoy puede ser hambre para mañana, entonces hay que sopesar y hay que balancear el daño que puede causar a largo plazo a una sociedad y no verle coyunturalmente como eh, tomando el propio adagio popular, la mina de oro. Sí, la mina de oro nos puede dar de comer ahora, pero nos puede dejar sin futuro. Y En eso es lo que hay. concreto, ¿qué debería hacer el Consejo Municipal con respecto El específicamente Consejo a tiene que la hacer consulta dos de cosas. Cuenca Me parece que en cuanto a PUCS? sí, ahí hay algunas cosas que son muy técnicas, pero no voy a dejar de decirlas. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, los polígonos de intervención territorial rurales en el plan actual, ocurre que no hay polígonos de intervención territorial rurales, cuando claramente la propia consulta fue un ejemplo de que se definieron unos polígonos en cada uno de los ríos que se consultaron para llamarles a cada uno zona de recarga hídrica del Tomebamba, del Yanuncay, del Machangara, etc. Esos son polígonos. En el plan no hay polígonos en el área rural. Entonces hay una especie de mapas de colores que dice zona de protección hídrica. Sí, pero esa es una ambigüedad. Hay que fijar los límites. Por eso la Corte Constitucional les mandó a delimitar y ahora ya están delimitados. Una primera tarea del Consejo es delimitar los polígonos territoriales rurales. Hoy día no existen. Es una omisión de los equipos técnicos de la municipalidad. Espero que los concejales lo puedan corregir y mandarles a elaborar polígonos de intervención, entre otros tantos polígonos de intervención territorial rural, van a estar esos 5. Y en esos 5, el Consejo Cantonal, en coherencia con su propia pregunta, que fue contestada masivamente por los cuencanos, dirá que ahí no hay cómo hacer explotación minera y fijará el uso de suelo. Deberá ser de protección, de aprovechamiento paisajístico, no sé qué más podría hacerse en estas zonas, pero seguramente una serie de actividades que no atenten contra la naturaleza y que no dañen la producción de agua natural que tenemos ahí. Esa es una tarea imposible de evadir de parte del Consejo. Espero que tenga la suficiente claridad. He visto buenas intenciones, he visto reacciones absolutamente positivas. Creo que todos están de acuerdo en eso. Además, sería incoherente que no estén de acuerdo porque ellos hicieron la pregunta y nosotros les contestamos que sí queremos que haya esa protección y 80% nos pronunciamos a favor. La consulta popular de Cuenca fue aprobada por algo más del 80% de los votos. Esto implica que hay otro 20% aproximadamente que no está de acuerdo con la misma. Lo que ha llamado algo la atención es que un importante gremio, vital dentro
de lo que es esta ciudad y su destino, la Cámara de Industrias de Cuenca, haya asumido una posición abiertamente minera y además abiertamente centralista. Un comentario sobre esto. A mí me parece legítimo que los gremios productivos precautelen las actividades productivas. Pero yo a ellos mismos, a muchos de sus directivos, en diálogos, en mesas técnicas de trabajo, les he escuchado defender el futuro de Cuenca, porque ¿de qué nos sirve tener riqueza social extractiva en este caso si no tenemos futuro? Claro, no habría que generalizar a los gremios. La Cámara de Comercio, por ejemplo, ha tenido una posición radicalmente diferente. Sí, pero la propia Cámara de Industrias ha tenido Otros posturas capítulos. diferenciadas, sí. O sea, que han habido personas que han tenido diferentes interpretaciones. Yo creo que no hay que asustarse de las posturas, hay que dejar que los órganos competentes, en este caso, por ejemplo, el Consejo Cantonal por un lado y el Gobierno Nacional por otro, sepa, escuchando todas las versiones, del 80% de los cuencanos y del 20% de los que dijeron que sí estarían de acuerdo en una extracción minera, sopesen. Y en definitiva, en el camino de la Constitución, pues el 20% perdió y no van a poder cumplir sino si se vuelve a producir un balance diferente en donde la minería triunfe y los conservacionistas pues quedemos de lado, si queremos en este caso como perdedores. No creo que haya mucho debate ahí. Defender, ¿qué? Defender la concesión como concesión desde el punto de vista económico, meternos miedo con estas teorías de que o hacen la explotación por la vía de una gran empresa o de no, esto será igual que Saruma, que se convierte en una explotación ilegal y que vamos a destruir los páramos, pero mediante una explotación minera ilegal. Creo que es igual. De nuevo es el poder. Es decir, si es que le dejan hacer, claro, volverá a repetirse Saruma. Ahí está la falacia del gobierno de lejanía. El presidente Moreno hizo una consulta, una perogrullada, porque eso ya estaba en la Constitución, pero le dio una formita como para engañar a todo el mundo y dijo, sí, pero no decía en las áreas urbanas. Entonces, ahora le agregaron en la Constitución de que no hay cómo hacer explotación minera en las áreas urbanas. Y ocurre que después de la consulta, que ganó abrumadoramente, Saruma está en proceso de destrucción porque se estaba explotando en plena área urbana después de la consulta popular y nadie hacía absolutamente nada. Y ahora están en los dimes y diretes de quién es la culpa del alcalde o del presidente de la República o de los ministros respectivos. Se seguirán echando la pelota, pero a la final ahí están las falacias que no hay que dejarnos engañar. Hay una Eh, prohibición. En Saruma no debería haber explotación, esa riqueza debe quedarse ahí sepultada. Es que bueno, si es que es cierto lo que dicen ahora, que van a sellar con hormigón todos los túneles, sí, qué bueno, ahí quedó el oro que todavía queda debajo de Saruma, si queremos preservarle a Saruma. ¿Qué puede hacer Saruma para tener riqueza social? Esta es una ciudad que estuvo antes que Cuenca de candidata a Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una hermosa ciudad con una cantidad de recursos turísticos que podrían ser explotados. Las propias minas podrían ser recorridos turísticos simplemente para ver lo que no hay que hacer. Y tienen una oferta gastronómica maravillosa. Es decir, hay que recomponer las fuentes del desarrollo de Saruma y apostar a eso. Y Cuenca tendrá que hacer En igual. un tiempo tan corto, arquitecto Cordero, que lamentablemente contamos en este espacio, no podemos dejar de tocar otros temas. Usted ha expresado, ha exteriorizado, lo hizo en este propio medio de comunicación, otras preocupaciones con respecto a PUCS y PDOT. Entre ellas recordamos la propuesta que se tenía, incluyendo en esto planes estratégicos de desarrollo de Cuenca, de una ciudad definida de una manera un tanto amorfa, un tanto antitécnica, y muchas otras observaciones. Usted habló, además, lo reiteramos a nombre del Colegio de Arquitectos. ¿Qué otras preocupaciones, quizás las fundamentales, presentó usted al Consejo Municipal y qué grado de receptividad tuvo? Entre otras preocupaciones que tenemos en el Colegio de Arquitectos, y creo que muchos otros ciudadanos también, sin ser arquitectos, es que un proceso de planificación debe definir con claridad los objetivos. ¿Qué queremos?
¿Qué queremos para Cuenca? El plan les manda a hacer un pensamiento futuro a 12 años plazo. Es decir, que deberían planificar para el año 2034. Y yo le he escuchado con alegría más bien al señor alcalde decir, no, vamos a hacer una planificación para los próximos 50 años. Qué bueno, señor alcalde. Pero eso les pone obligaciones mayores. Entonces hay que definir de manera colectiva, consensuada en lo posible, cuáles son esos objetivos de desarrollo de Cuenca para los próximos 50 años. Y una vez que se tienen claros los objetivos, en el territorio se marcarán esos objetivos con un planteamiento territorial. Por ejemplo, para aterrizar y entender, Cuenca no va a crecer en los próximos 12 años más allá de 100.000 personas. Ellos dicen que con una densidad de 100 habitantes por hectárea. Sí, necesitaríamos solo 1.000 hectáreas para albergar la nueva población de Cuenca. Están haciéndole crecer a cerca de 11.000 en las áreas urbanas y a cerca de 13.000 con áreas rurales de expansión urbana. ¿Por qué? ¿Por qué esa cantidad de suelo? El argumento es, no, es que ya estaba eso así. Desde hace 20 años había un área de influencia. Sí, pero no confundan los términos. Le están confundiendo al propio señor alcalde, le vi esta mañana absolutamente confundido, comparando el área de influencia del año 2002 con el área rural de expansión urbana de ahora. No, pues son peras y aguacates, no hay que compararles. No está claro para Cuenca qué modelo de desarrollo urbano quieren optar. Cuenca tiene un maravilloso sistema de asentamientos humanos. Tienen una ciudad madre, que es Cuenca, y tiene una serie de cabeceras parroquiales rurales que, con buena posibilidad del Consejo Cantonal, al declararles ahora urbanas, les puede no solamente declarar urbanas al territorio, sino darles el sentido de ciudades y crear un modelo no continuo de expansión urbana, sino discontinuo, en donde realmente será maravilloso tener unas pequeñas ciudades, es decir, la pequeña ciudad del Valle, por ejemplo, me imagino, en donde pueden vivir 20.000 habitantes, pero dotados de todos los servicios, con una buena comunicación vial. Hay que pensar a largo plazo, a 50 años plazo, pues hay que pensar que seguramente serán mucho más de 20.000 habitantes los que pueden vivir ahí, y no dejar que simplemente la obra va dando, como decían antes los albañiles. Creo que eso es lo que le falta una visión territorial estratégica de cómo van a enlazar los objetivos de desarrollo de Cuenca con el territorio de Cuenca. Ahí hay unas Finalmente, 3.000 arquitecto hectáreas. Cordero, Sí, sí, podemos hay una, dilatarnos en esto. sí, hay Lamentablemente el tiempo es muy una corto, veintena. sin perjuicio de que continúe con la idea, pero quisiera dejarle planteada lo que sería una última pregunta sobre la joya de la corona, el centro histórico de Cuenca. ¿Qué amenazas, qué oportunidades, qué riesgos ve usted en el contenido de PUCS y PDOT que se está discutiendo en estos días? Sí, solo termino la idea anterior. Ujú. Es decir, hay unas 3.000 hectáreas, 3.600 me parece, que le llaman área rural de expansión urbana, donde van a haber innumerables conflictos por falta de definición. ¿Para qué estamos incorporando ese suelo? Si con las propias teorías de la municipalidad de 100 habitantes por hectárea podríamos albergar una población de 1.300.000 habitantes y Cuenca no va a tener más allá, como habitantes urbanos, más allá de 500.000 después de 12 años. Ahí como que me sobran 800.000 habitantes que no van a tener de dónde sacar. Entonces, estamos suponiendo que estamos en el mercado. Pongo más porotos en el mercado y baje el precio. No, lo que van a hacer es especular con el precio. Ahora ya no solo urbano, sino rural. Y ahí está el centro histórico de por medio. El centro histórico, que es la, la joya de la corona, como tú le llamas, ¿no? Siendo el área más atractiva que puede tener Cuenca, inclusive en la versión turística de generar recursos para Cuenca, está abandonado. Está abandonado. Es decir, Cuenca va a haber el censo diferido, debió haberse hecho hace 12 años, 2 años. En el censo que va a hacerse en el 2022, veremos que una vez más constatamos que la población del centro histórico de Cuenca, la población residente, cada día disminuye más. Le vamos a convertir al centro histórico en una zona peligrosa, como muchos ejemplos hay en el mundo entero.
¿qué es lo que vamos a hacer? Se difiere. Yo me acuerdo con bombos y platillos, el actual administración hablaba de peatonizar, por ejemplo, el centro histórico. No ha pasado absolutamente nada. Las supermanzanas quedaron, creo que en una prueba además exitosa. Y no hay realmente intervenciones estratégicas en el centro histórico. Y lo peor, Gustavo, y esto es para asustarse, en la ordenanza hay unas disposiciones transitorias que dicen que para ejecutar el plan, eso también les dije el día martes, señores concejales, señor alcalde, ¿por qué renuncian al mandato que les dio Cuenca a ustedes para que hagan, entre otras cosas, el plan ahora? Están dejando 9 ordenanzas a dictarse. Un plan especial, justamente el del centro histórico. Yo estoy de acuerdo que es una deuda, desde que Cuenca fue declarada patrimonio, que no haya un plan específico para el centro histórico. Pero eso no quiere decir que el municipio no tenga. Está aprobado un plan en primera instancia por el Consejo Cantonal. ¿Cómo es que ahora van a hacer otro plan? Les falta decisión. Están tomando decisiones a medias. Están creando situaciones incompletas. A propósito, no entiendo, realmente no entiendo. Es un llamado de atención, me parece que esa es una carencia de la actual planificación, el haberle dejado para una nueva fase al centro histórico, que es, sin lugar a dudas, comparto más allá de la expresión, comparto de que el centro histórico es un área no solamente importante, sino sensible, vital para Cuenca. En algún momento yo Saben, lo comparé al centro histórico como el gran mall de la ciudad. Sí, pues, pero ahora estamos arrebatándole. Ahora cualquier mall es capaz de generar conglomeración y no el centro histórico. El centro histórico ha perdido jerarquía, ha perdido importancia. Y eso no puede pasar porque se va a deslegitimar, sobre todo la gente joven. Yo viví algunos años fuera de Cuenca. Viví no solamente en Quito, viví fuera del Ecuador. Y realmente hace 40 años que vivía en Río de Janeiro, ya había esto que hoy día puede empezar a pasar a Cuenca, de que los jóvenes de esa época no sabían lo que era el centro de Río de Janeiro, que era una maravilla. Ahora le están recuperando al centro con un costo elevadísimo. ¿Y qué eran los centros? Había un supercentro comercial en la barra de Tijuca. Ese era el centro para los jóvenes, como hoy día pasa con muchos malls de Cuenca. bien. Sí, esos son los centros de conglomeración. Cabe, arquitecto Cordero, un llamado a un estado de alerta, a un estado de vigilancia, diríamos de comisión permanente mientras se desarrollen estas discusiones y debates en la ciudad de Cuenca, llamado para todos los estamentos que son parte de esta urbe. Yo creo que más que un llamado de emergencia, es un pedido de involucramiento. Involucrémonos más todos los cuencanos, pero al otro lado necesitamos oídos receptivos. El propio Colegio de Arquitectos le reclamamos al señor alcalde y al Consejo Cantonal, pero sobre todo a la administración municipal, que durante año y medio hemos querido tener este diálogo que ahora finalmente a día seguido están abriendo. Pues ahora hay 29 personas participando ahí en la silla vacía, que es un importantísimo mecanismo ahí de diálogo con los ciudadanos. Pero claro, es muy apresurado a día seguido. Entonces van quedando, todos los días se van quedando deberes, les van quedando cosas incompletas. Desperdiciamos un año que podíamos haber hecho eso pausadamente, tomando además opiniones de lo más diversas, porque no vamos los consensos no son unanimidad, los consensos son acuerdos entre una mayoría, pero no es que se desprecian las opiniones de la minoría. Me parece que ojalá realmente en la forma más democrática, por un lado, habíamos mucha gente queriendo participar en el debate y al otro lado exista gente que no se resienta, que no se sienta agredida, que no se sienta criticada, porque darles una opinión a veces diferente de la que ellos tienen no es una forma de agresión, es todo lo contrario, es una Gente con forma la de mente abierta. ayuda. Gracias, arquitecto Cordero, por habernos Gracias acompañado. también, Gustavo. Gracias. Declaraciones del arquitecto Fernando Cordero Cueva, exalcalde de esta ciudad, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.